Egunon, eta ongi etorriak aurkezpen honetara hutsune handi bat lanaren aurkezpenera hain zuzen. Siendo un tema serio y que aportó mucho sufrimiento en una época en Guipúzcoa, especialmente hoy nos centraremos en Urretxu y en Zumárraga, pero cada rincón de nuestro territorio seguro que esconde muchas de las historias similares a las que hutsune handi bat viene a responder y viene a desestigmatizar y viene a dar visibilidad. Antes de entrar en materia, os voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa y daremos entonces paso al tráiler. Conmigo Miquel Serrano, alcalde de Zumárraga, Ane Zufiaur, creadora del proyecto, que es un trabajo de fin de máster que, si no me equivoco, obtuvo una muy buena calificación y tuvo además el coraje y la valentía de no querer dejarlo en una estantería y compartir con Alex Areizaga y la productora Gatiken, ¿verdad? El trabajo que hizo pues para poder convertirlo en una pieza que sea visible, que sensibilice, que desinvisibilice, que desestigmatice y, sobre todo, que nos ayude a contar un pasaje que también es un pasaje de nuestra historia colectiva para poder construir esa memoria que nos ayuda a entender seguramente muchos comportamientos y patrones que todavía hoy están muy arraigados en nuestro territorio y que encuentran una respuesta en los años 80 y 90. Vamos a dar paso al tráiler y seguimos. Hartu zure herria eta kendu izkiozu 115 gazte. Zer ikusten duzu? Hutsune handi bat. Herri bat hutsuneek ere osatzen baitute. Bete gabeko ametsek, bizi gabeko bizitek eta minak. Bizirik jarraitzen dutenen minak ere osatzen du herri bat. Oroitzeak min ematen baitu, oroitu nahi ez denean. Horregatik da garrantzitsua egitea. Min ematen duelako. Bueno, el tráiler pues nos sugiere muchas cosas. Quizá la primera es que como sociedad empezamos a darnos permiso para nombrar y para renombrar el sufrimiento de tantas personas, el sufrimiento de tantas familias y, sobre todo, para poder devolver un lugar digno a las personas que directa o indirectamente sufrieron una de las epidemias sociosanitarias graves del pasaje de nuestra historia, de la historia de Guipúzcoa y de la historia de muchos rincones de España. Precisamente la drogodependencia es una enfermedad y las dinámicas que se generan alrededor de ella son dinámicas que generan muchísima inseguridad también en el territorio, en la ciudad, en el municipio, en el barrio en el que se crean esas dinámicas. Lo dice el tráiler, 111 jóvenes fallecieron por causa de la heroína o por causa de las drogas, pero si bien son directamente las personas más afectadas, cada municipio, cada barrio, cada familia, cada bloque de vecinos esconde una historia de sufrimiento y una historia de silencio.
El documental viene a romper ese silencio gracias al trabajo conjunto de Anne y de la productora. Hoy el director del proyecto, Alex, nos contará un poco más sobre él y decir que la Diputación Foral, yo creo que nos enorgullece que este tipo de proyectos estén encima de la mesa, se socialicen, salgan a la luz, porque tienen origen en un apoyo económico por parte de la Diputación, de la línea Toquico. Las líneas de subvenciones a veces os aportamos datos grandes, datos en los que no hay demasiado detalle, pero lo importante es que nuestras líneas de subvenciones cobran sentido en el momento en que podemos disponer de una pieza como esta y podamos compartirla con la sociedad, sobre todo porque son piezas que nos ayudan a cuestionarnos verdades o hechos que dábamos como ciertos y, sobre todo, nos ayudan a construir una sociedad más tolerante, más abierta, más plural, a partir de esa memoria que compartimos y de historias que no han sido contadas hasta ahora. Por eso Hutsune Handi Bat viene a cubrir ese vacío de los nombres, de las historias no contadas, de los nombres no conocidos y del sufrimiento silenciado y, sobre todo, insisto que creo que uno de sus grandes valores es poder devolver esa dignidad a las personas que directa o indirectamente sufrieron la epidemia. Y por mi parte no nada más. Yo creo que lo importante es escucharle a ellos dos, pero antes le doy la palabra al alcalde, Mikel. Mi esker Goizane, mi esker beste behin Foru Aldundiari eta espreski zuri Goizane gaurko prentsa aurreko hontara gonbidatzeagatik eta honekin batera ere bai Zumarragan zer esan handia izan zuen Zumarragako histori baten ingurun horik eta komentatzeko aukera izateko eta nola ez eskerrak baiane egindako lantxugunagatik buruan izateagatik eta gero hori ere bai eta eskerrakatiken eta gatikeneko alez ordezkariari eta aritze bai hemen dare gurean azken finene bai boza eta bozaz aparte ere bai irudia jarri izan dituztelako elkarlan oso txukun baten. Ordubeteko dokumental izango da, gutxi gora bera, eta bai egia dela astoratzen ditula, ez? Pixkat movimentu zakarrak izaten ditula, ez? Izandako eta entzungo ditugun testimonioak entzun da gero, ez? Eta bai egia dela, askotan gertatzen dela, askotan Foru Aldundiarekin harremanetan jartzen ganen, ez? Honelako proiektuen finantziak eta berri etortzen ganen atejoka edo beste inaugurazio batzuen beti atejoka izaten diran guzti horiek, beti ere esanguratxoak izaten dira honelako postasuneko proiektuak direlako. Baina nik uste bai zuzen jardun izan da, erantzukizunez, Foru Aldundia, kultura saila, eta honekin batera ere bai, esan deten bezala, ez, aztoratzeko gaitasun hori daukaten produktu hauek babeseko aukera eta atrebentzia, ez? Eta honekin batera ere bai, osadia hori, nik gaineratu nahi dut, ze oso krudela da, oso gorra da, eta testimonio, bertaratutako testimonio horiek, zeintzuek esaten duten, bertan bizi garenok ezagutzen ditugula, eta falta diren ere bai ezagutzen ditugulako, ez? Eta nik uste hori ere bai balioan jarri behar dela, ez? Foru Aldundia beti horre egonten dela, eta kasu honetan tokatzen eta egokitzen zaigun enean, memoriari erreparatuz, memoria hori gal ez dadin, proiektu honen babesle gisa bai agertzen dela, ez? Eta horregatik, mila esker Foru Aldundiari emandako babes horregatik, eta gaurko ekimen hontan, hemendikan eta martxoak 12an izango dugun ekimen hortan, aukera eta hori estrenatzeko aukera izateagatik. No me voy a extender mucho más allá de trasladar también el agradecimiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa, en este caso por haber podido financiar, cofinanciar, respaldar este tipo de proyectos que, como lo he dicho antes, son proyectos duros, muy crudos, que trasladan una realidad vivida y que, desde luego, yo creo que le honra a la Diputación que esto, a priori, sin haber sido un proyecto, como lo he comentado ahí, ¿no?, con mucha campanilla y con mucho alchaflero, pero yo creo que también es justo poder financiar este tipo de proyectos para no olvidar y para no perder esa memoria histórica que cada uno tenemos, ¿no? Guipúzcoa en este sentido fue, y se explica también en el documental, el motivo de por qué fue tan castigado
y que también en este caso también se pone en el foco, ¿no? Zumárraga, Urretxu, Urretxu y Zumárraga, porque la verdad es que también, al hilo de ver el documental, tuve oportunidad en su día, nada más acceder a la alcaldía, en aquel momento también tener testimonios de gente que trasladaban, que cogían el tren en Madrid para venir a Zumárraga para poder conseguir y para poder consumir droga, sobre todo heroína. Y aquellas experiencias marcaron de una manera sustancial. Y yo creo que también con mucho acierto el documental lo recoge. Y lo recoge con una sensibilidad exquisita y también sin dejar de lado la crudeza de lo que eran los testimonios. Yo creo que el trabajo es un trabajo logradísimo que desde luego Zumárraga también tiene que estar, como no puede ser de otra manera, y desde luego también vamos a dar salida a todo lo que va a ser el documental en la medida de lo posible para que esto no se olvide, no se pierda y se sepa en esa historia de prácticamente 15 años, no llegará a 20, pero en torno a 15 años, lo duro que fue, ¿no? Y el látigo que supuso la heroína en Zumárraga. Yo por mi parte, y antes de agradecer ya una vez más a Ane todo el trabajo realizado y dar la palabra, trasladar que, bueno, la puesta en largo será el día 12 de marzo en el Cine Zelaya Aristi. Habrá una mesa coloquio en un comienzo a las 6 de la tarde y luego posteriormente donde habrá gente que en este caso también van a ser ellos mismos también, los que van a participar, profesionales que en su día también estuvieron y que también subieron y que realizaron trabajos, ¿no? Referente de apoyo en aquel momento también con lo que fue la incidencia del SIDA que acaba de comenzar ese mediados de los 80 y que nadie sabía ni tenía referencias de lo que suponía aquello, de la incidencia que tuvieron los consumos, Proyecto Hombre. Es decir, se tratan tantas cosas tan importantes que hoy en día, si hemos podido llegar, pudiendo avanzar de alguna manera como sociedad, ha sido gracias a aquellos primeros pasos dados. Y bueno, pues esa mesa también formarán profesionales de diferente índole. Y también trasladar que una vez de que pues concluyamos también los pases, también pues vamos a tener también un momento también de reconocer un poco a todas aquellas personas que se dedicaron en cuerpo y alma, dicho además literal, para que aquello que era una incógnita que no se sabía, pero que la repercusión en casa era tremenda, con familiares, que también lo hemos comentado hoy, ¿no? Familiares y familias que perdieron hasta 4 hijos. Y con todo ello también todos aquellos profesionales que pusieron pie en pared, empezaron dedicándole horas para poder ayudar a esas familias también que se encontraban en esa situación que ellos habían pasado y que en ese primer proyecto Hombre en Guipúzcoa, que atendieron, que llevaron, que acompañaron, ¿no? Van a haber muchas de estas experiencias también y testimonios que también enriquecerán de alguna manera el documental y pues todo lo que se ha organizado. Y luego también comentar y decir, va a haber una entrada de 3 euros y que el Ayuntamiento tiene intenciones de doblar la cantidad, la recaudación que podamos hacerlo, dedicarlo siempre también a asociaciones vinculadas ahora mismo también con lo que es la prevención de la droga. Hay una asociación, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, que es la que previene un poco sobre la calidad de esa droga que se puede consumir, ya que, pues evidentemente, por desgracia, pues no podemos delimitar esos consumos de una manera activa, pero sí tenemos acciones que principalmente suelen ser en fiestas, donde hay unos stands donde te dicen qué calidad del tipo de droga que hayas de conseguir también puede hacerlo. Y entonces esa labor también social queremos refrendarla y también queremos refrendar también a la Asociación contra el SIDA también, que está implantada y que ejerce también en Guipúzcoa. Con lo cual también va a haber ese apoyo también del Ayuntamiento de manera económica, doblando lo recaudado en las emisiones que vamos a tener y de esa manera también ponernos también de alguna manera en este pequeño granito de arena, insisto, para que lo que ocurrió en Zumárraga o Urretxu evidentemente no caiga en el olvido y que remueva un poquito como ha removido y como yo lo puedo poner también en primera persona, como me ha removido cuando lo he visto. Nire partetik ezer gutxi gehiago, goizane Foru Aldundiari eskerrak. Aneri emango dugu hitza, orduan. Pues lo primero es que ricasco por el apoyo que hemos tenido, por el impulso, porque creo que es importante que estos proyectos cuando se hacen, independientemente de la magnitud que puedan tener por sí mismos, pero que toda ayuda es bienvenida y agradecida. Y yo por mi parte, por el papel un poco que me toca, quería recalcar un poco lo que ha sido para mí, mi experiencia
Y bueno, para mí esto es ahora mismo cerrar un poco un círculo que llevamos trabajando unos años ya y al mismo tiempo abrir otro, ¿no? Esto empezó en 2018 cuando yo entré en mi trabajo de fin de carrera, que era de esta misma temática, y me di cuenta, era un documental muy pequeñito, muy escueto y muy amateur, vamos a decir. Me di cuenta que todo esto tocaba en mi pueblo, me tocaba cerca a mí y tocaba más cerca y con más impacto del que yo me pensaba. Al preguntar a gente cercana, a familiares, a amigos, a gente del barrio, me di cuenta que esto tocaba mucho más y que no se hablaba, ¿no? Que era una historia que, bueno, pues que no se podía descubrir en los libros de historia, que no era una historia que se escuchara en las conversaciones de un pueblo, ¿no? Y ese fue para mí el primer contacto con esta realidad que, sin yo saberlo, pues era más cercana de lo que yo pensaba. Entonces, bueno, es una realidad que ha sido profundamente marcada en generaciones que yo al menos no noto tan distantes a mí. Entonces, bueno, me sorprendió muchísimo y yo creo que de ahí también salió la curiosidad de, jolín, al final son cosas que han pasado en la generación que pueden ser de mis padres y mis tíos y a día de hoy entre mi generación es un tema que nunca se ha hablado, que no daba mucho pie, entonces que había un tabú real. Entonces, cuando entendí que este trabajo académico ya era una realidad, yo sentía que tenía una deuda con esas personas que no podían contar su historia. Y pues tuvimos la suerte de que surgió la oportunidad de hacer este pequeño documental, un documental real. Y bueno, nos pusimos con Gachiken manos a la obra a escuchar testimonios que de verdad eran muy profundos, muchos desde el dolor, sobre todo desde el amor. Desde una falta que muchas familias y muchas casas en nuestro pueblo siguen sintiendo. Y mi papel en este documental sobre todo ha sido querer acompañar a esas personas, acompañar con mi voz, acompañar entrevistándoles, escuchándoles. O sea, los protagonistas, con toda la pena del mundo, no pueden estar aquí para contarlo. Entonces, los testimonios que hemos recogido, que de verdad son terribles, yo los he intentado guiar con mi voz, acompañarlos. Y bueno, esa es, digamos que en esta historia lo que no nos pertenece a nosotros, pertenece a las personas que ahora mismo no están con nosotros y las que perdimos demasiado pronto. Entonces, yo creo que lo que este documental ofrece es un lugar seguro para recordar y para poner palabras donde durante un montón de años ha habido silencio. Ojalá de verdad que Utxunea Handi sirva para abrir conversaciones que hasta ahora pues no ha habido o no han dado pie a tenerse. Y aunque a veces sean desde el dolor, creo que de verdad que hay heridas que cuando se sinceran, se sacan fuera, se hablan y se conocen casos cercanos, pueden llegar, no sé si a curarse del todo, pero sí a darles otro tratamiento. Y creo que compartirlo también es muy importante y dar voz, ¿no? Dar voz para que no se olvide y sobre todo para que estas cosas no se repitan. Me parece que es lo más importante aquí. Y bueno, quería también agradecer a quienes desde entonces hasta hoy han estado acompañando a familiares, a amigos, a gente cercana que han tenido con situaciones muy similares, que han estado pues eso, acompañando, ayudando hasta el final. Así que bueno, por mi parte y por la parte de Gachiken, agradecer a todas las personas que han hecho posible esto, agradecer sobre todo a las personas que nos han contado su testimonio delante y detrás de las cámaras, porque este documental es suyo igual que nuestro. Así que eskerrik asko. Eta azkenik, Alex, zurea da hitza. Bale, eskerrik asko, saiatuko naiz. Gehiegi ez errepikatzen, urrun dituten ideia batzuk hemen oso ondo azaldu dielako. Pixkat Utxunea Handi dokumentalak minaren memoria kolektibo bat izan nahi du, ez? Bai, Urretxu Zumarragan zentratzen da, baina esan dan bezala herri asko islatu daitezke bertan, eta herri askotan sentitudan zerbait transmititzen duela uste dugu, ez? Esan dan bezala, Urretxun eta Zumarragan gure ikerketen arabera 115 gazte falta die heroinaren eta bereziki iesaren ondorioz, eta zerrenda hori handiagoa ere izan daiteke.
Eta iruditzen zaigu utxune handi bat dela, hortik dator lanaren izena, utxune handi bat, are gehiago gurea bezalako bai Zumarraga eta bai Urretxuri ere eragiten dio, bi herri txiki hauetan, azkenean herriak utxunek ere osatzen dituztelako eta sarri ez diegulako ematen merezi eta behar duten presentzia hori, Orduan, lan honek pixka bat utxune horri begiratzeko ausardia kolektibo bat izan nahi du eta guztion artean egingo dugun edo egin nahiko genuken errehabilitazio ariketa kolektibo bat, konturatu gehalako gai honek duen ezaugarrietako bat, hemen ustez Mikelek aipatu duen bezala, isiltasuna dela. Eta badaude gaiak etxe barruan bakarrik hitz egiten direnak, baina badaude ere etxean ere hitz egiten ez diren gaiak, eta ikusi dugu hau horietako bat dela, norberak bere buruarekin, bere almohadarekin, bere ispiluarekin bakarrizketan daraman gai bat dela. Eta pixka bat horri argia emana izan diogu lan honekin. 13 elkarrizketek osatzen dute lanaren bizkarrezurra, elkarrizketa horiei anek egiten duen bideo hori gehitzen zaioari moduan eta esan ere soinu banda oso polite Garazi Zabaletak jarri diola, pixka bat transmititu nahi dugun guzti hori oso modu politean transmititzen laguntzen diguna. Esan ere elkarrizketei gehitu dizkiegula garaiko irudiak, bai egunkarietako albisteak, bai Urretxu Zumarragako irudiak, eta baita ere aipatu nahiko nituzke Bilboko San Francisco auzoan egon zen Telefrisko, telebista kateko irudiak, hor altxor bat topatu dugu, izan ere auzo honetan ere heroinak oso gogor jo zuen, eta auzokideek borroka asko eraman zituzten aurrera, beraien auzoa leku seguru bihurtu nahian. Eta irudi horiek laguntzen digute pixka bat dokumentalaren narratiba honetan aurrera egiten. Esan duten bezala, ordubeteko iraupena du eta ordubeten ezin da laburtu orduan gertatu zen guztia, zinezkoa da. Baina bai nahi genuke, hanek esan duen moduan, hizketarako eta oroimenerako abiapuntu bat izan dadila, Iruditzen zaigulako, zor diogula, bai gure herriari, gure utxunei eta gure buruari, Eta gure buruari esaten dut, guretzako ez dalako izan lan bat gehiago. Memoria historikoaren inguruko hainbat lan egin ditugu, esango nuke garrantzitsuena edo gerra zibilaren inguruan izan zela, eta somatu ditugu desberdintasunak gai honetan. Hemen aipatu den bezala izan daitekela bat estigmatizazioa. Azkenean hor sortu da, heroina kontsumitzaiek euren patua beraiek bilatu eta aurkitu zutenaren ustea. Ellos se lo han buscado, esaldi hori, askotan entzun izan da eta guk erakutsi nahi izan dugu edo abiapuntu horretatik ere jo nahi izan dugu pertsona arruntak ziela erakutsi nahian, beraien ametxekin, beraien argi eta itzalekin, eta nolabait leku eta momentu okerrean egon zirela, akaso erabaki okerren bat hartu zutela, baino ez zutela, ere segurenik edo zutela merezi, ondoren gertatu zen guztie bizitzea, erabakiak hartu zituztenak eta ez erabaki horiekin bizitzea tokatu zitzaienek. Eta jonki horrek ez diola justizia egiten horri bilizan jendeari eta are gutxiago ahaztutako objektuen kutxa horretan sartzeari, Orduan, dokumental honetan, ideia horri tiraka entzungo ditugu kontsumitzaioiak, pixkat beraien esperientziaz hizketan, entzungo ditugu gaztetxe, Urretxu Zumarrako gaztetxe zaharra izan zen horretako zerbitzari hoiak, nolabait definitu izan da gaztetxe hori supermerkado dela droga bezala, drogaren supermerkatu gisa, herri askotako jendea tortze zan gure era Mikelek esan duen bezala droga erostera, eta baina ez dio errealitateari ere, ez da errealitatearekin justua ere, bertako zerbitzariek erakusten edo azaltzen baitute ze lan egiten zuten drogaren aurka eta droga salerosketaren eta kontsumoaren aurka. Gerora ere senideak, iriki digute beraien etxe eta bihotzetako atea, orduko langile sozialek eta baita ere aipatu den moduan lehen lerroan egon zen mediku batek, gure Zumarrako mediku batek, zeinak, Iesaren etorrera eta lehen lanak bertatik tamalez bizi behar izan zituen. Eta nahiko nuke pandemia hitza erabili, orain berriki oso ezagun zaingu guztiok erabili dugu hitz hori azken urteetan,
Baina, garai hartako ere pandemia gisa ere definitu daiteke, ez, baditu antzekotasunak. Handienetakoa, pues ez jakintasuna izango litzateke. Iesaz ari naiz, bereziki eta iesa sartu zenean, gure probintzian, gure herrietan sartu zenean, ikusi ditugu aldizkariak, orduan Estatu Espainiarrean tira handiko aldizkariak, kanzer gehi gisa definitzen zutenak, ez? Edota ikusi ditugu gure probintziako orduko egunkarietan, nola ematen zituzten larritasun handiarekin probintzian agertzen ziren lehen ieskasuak orain, ez genuke ulertuko, baina COVID-arekin ere gertatu da, ez lehenengo kasuak egunkarietan agertzen ziren ze herritan, zeinek, eta iesarekin ere ikusi dugu hori gertatzen zela. Orduan, gu pixka bat ikusita ezjakintasunak eta beldurrak eta izan zuen erantzun gizun guztia, ez geha saiatu lan honetan inorrez epaitzen, ez errudunik bilatzen, pixkat oroimenari alegatu bat, zaurien aldarrikapen bat egiten saiatu geha, apurtu ziren ametxorien aitortza bat. Eta iuntasunaz eta argiaren bilaketaz pixkat jardun nahi izan dugu. Horretarako bai saiatu geha ere arlo teknikoan plano motzak erabiltzen ikusleek, orduko protagonistei eurena baita hotxa begietara begiratu diezaioten beraien utxuneari, beraien min edo sentimenduei begietara begiratu diezaieten. Nunbait irakurri bainonik, ez da nire esaldi hau, baina zinemara eta ez gera ala joaten entretenitzera baizik eta beste norbaiten pertsonaiaren edo pertsonaren kasu honetan lekuan jarri eta gure buruaz ikastera joaten garela, ez? Orduan lan honek pixka tildo maksimo horretatik tiraka ere nahi du eskaini ikasteko aukera bat aipatu den moduan soilik gure akatsetatik ikasiz lortuko baitegu bi akats berdinak ez errepikatzea eta pertsona eta gizarte hobe bat eraikitzea guztion artean, ez? Eta horretarako nahita ez derrigorrezkoa da gogoratzea. Gogoratzea min ematen duen arren edota arrazoi horregatik, ez, min ematen duelako. Orduan, bukatzen modu kutxunean saiatu geha, lan hau eskatzen zuen, lana goxotasuna eskatzen duelako, eta bai eskerrak eman eta ausardia aipatu gurekin gogoratzea animatu edo pauso hori eman duten guztien ausardia, ez? Izan ere jende asko elkarrizketatu dugu, asko kameran atzean ere jendeak oraindik beldur dio gai honekin kameren aurrean agertzeari, baina badakigu hautsak arrotu ditugula etxe askotan, gai honek jendeari loa eragotzi diola, barkamena eskatu ere, hautsoik arrotzeagatik eta gogoratzera behartzeagatik, baina uste dugu emaitzak merezi duela. Azkenean, minak min ematen jarraituko duelako, baina gauzak ondo egin balin baditugu, jada min hori ez da izango norberak bere ispiluarekin soilik partekatuko duen mina baizik eta elkarrekin garraiatuko dugun zama bat, ez? Eta pixka bat min horri askatasun edo aize pixka bat ematen saiatu gehalako. Bukatzeko besterik gabe eskerrak eman, bai Gipuzkoako Foru Aldundiari hasieratik gure ideia honen babesa izateagatik, baita ere Zumarragako udalari zilegitasuna eman digulako proiektu honetan, iruditzen zitzaigun bestela ekimen pribatu bat izatera iritsi zitekela, baina Zumarragako udalari esker, azkenean hori ez, errehabilitazio ariketa bat egiteko aukera daukegu aurrean, eta eskerrak ere, eta Irizar kooperatibari gure ideia babesteagatik ere, eta parte hartu duten pertsona guztiei. Eskerrak zuei, galderarik? Eskerrik asko.